Mañana el INDEC va a dar a conocer la inflación del mes de octubre, pero qué mejor que nosotros en nuestro rol de consumidores para saber qué está pasando con los precios y cuál es la distorsión que existe entre algunas cosas que se supone tienen que salir más que otras. Está Rocío Galán para hacernos una comparativa entre un kilo de helado y un kilo de carne. Rocío, buenas noches. Muy buenas noches. Y es así, porque conocíamos, por ejemplo, el precio del kilo de helado que ronda en promedio los 2.300 pesos, en tanto que un kilo de lomo, por ejemplo, los 1.800. Y este dato llamaba poderosamente la atención y es por eso que salimos a la calle para consultar a los rosarinos. Primero, si sabían esta información que un kilo de helado está valiendo en promedio más que un kilo de carne. También aportamos el dato, Pablo, Giselle, que tiene que ver, por ejemplo, que si compramos un kilo de chorizos de primera marca está rondando los 2.000 pesos. Es decir, que sigue siendo más caro el kilo de helado que la carne y que el chorizo. Y es por eso que en una recorrida que hicimos durante la tarde salimos a consultar para ver si saben qué es lo que está sucediendo en referencia a los precios, pero también cuáles son las alternativas que adopta el usuario a la hora de comprar y también qué eligen, un kilo de carne o el kilo de helado. ¿Cuánto está el kilo de helado, sabe? La verdad que no, he visto que un vasito vale 500 pesos. Estaba como a 2.200 pesos, más o menos. Mira, recién me tomé uno y no. 2.000 pesos creo que está. ¿Cuánto? 2.000. 800 pesos. Te quedaste corto. ¿Sabías que hoy un kilo de helado vale más que un kilo de lomo? ¿Qué piensan de eso? Una locura. Se fue. ¿Mucho el helado en el último tiempo? Un montón. ¿Helado o milanesas? Milanesa. El cuarto está 6.50. ¿Por 4? ¿Por kilo? ¿Más de 2.000 pesos? Yo creo que sí. Un helado más o menos 450 pesos de 2 bochitas. Si yo le digo que el kilo de helado hoy está más caro que un kilo de lomo, ¿qué me dice? Bueno, sobre gusto no hay nada escrito. El heladito nunca viene mal. Lo que sí veo es que se instalan cada vez más heladerías por Pellegrini, entonces debe ser un negocio rentable, seguramente. ¿Y pensó que alguna vez iba a estar más caro un kilo de helado que un kilo de carne? No, la verdad que no, eso sí que no. Y en este país puede sorprender cualquier cosa. Así que sí, puede llegar a valer. Hay cosas que antes eran económicas, que vos decís, mira, esto lo compraba con nada y hoy no lo puedes comprar. Si tenés que elegir, ¿qué elegís? ¿El lomo o el helado? Y no, primero la carne, porque el otro es un postre. Es imposible comprar un litro de leche hoy en día. Si tiene que elegir, ¿con qué se queda? ¿Con la carne o el helado? Con ni una de las dos te diría, porque está tan caro todo. No puede ser. Yo me como el lomo, pero no el helado. ¿Pensaron que alguna vez iba a estar más caro el helado que la carne? No, imposible. ¿Qué elegimos entonces, el lomo o el helado? ¿Y qué te parece? El ¿O lomo. ambas? Ambas. No, para ambas no me da el bolsillo, pero si tuviera que elegir, preferiría el lomo. Yo lomo, aunque no lo puedo comprar. Es jubilada, sí, es verdad. Un lomo es un lujo ahora comer. ¿El helado también? También, de verdad. ¿Pensabas que alguna vez la carne iba a estar más barata que el helado? Y no, si aplicas la lógica no. Pero bueno, ya nada tiene demasiado sentido. Carne, siempre carne, porque por las proteínas y por la necesidad de comer. Somos un país de comer carne. Lo que queremos siempre cuando nos juntamos es comer asado. Y por ahí uno compra y después repartimos los gastos. Y difícil, yo me quedo con la carne, el asado. Pero no llevas el helado. Y no, le encargo a otro que lleve el helado. No estoy tan al tanto de los precios. Si te dan a elegir, ¿qué elegís? ¿La carne o el helado? Las dos cosas. Elijo las dos cosas en un orden adecuado. Vamos a ver ahora cómo el helado encabeza una tabla de posiciones de precios por encima de algunos otros que uno supone deberían estar más caros, ¿no? Vamos a ver producto por producto. Lo dicho, un kilo de helado hoy está 2.300 pesos en una heladería de Rosario. Si querés llevar 16 empanadas, pagás menos, 2.040 pesos. Un kilo de chorizos, 2.000 pesos. Fíjense la diferencia, 300 pesos menos que el helado. Un kilo de lomo, 1.800 pesos. Ahí hay 500 de diferencia con el kilo de la crema helada. Y una pizza de 8 porciones está 1.500 pesos. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cuál es la razón? ¿Qué puede pasar con la economía?
y por qué se pierde esta referencia. Está Rocío Galán con un especialista. Efectivamente, vinimos a consultar a Alejandro Bonalume para saber qué es lo que pasa con esta distorsión de precios, qué pasa con el helado en relación con la carne. Alejandro, buenas noches. ¿Cómo te va, Rocío? Buenas noches para todos. Bueno, hay muchas incidencias en ambos mercados. Por ejemplo, en el mercado que podemos hablar del helado, tenés distintas etapas de elaboración que genera costos, tenés insumos importados que no se producen en absoluto en Argentina, como el cacao, que tuvieron fuerte aumento de precios y lo tienen generalmente. Tenés productos estacionales que se ven muy influenciados por las condiciones climáticas, como, las almendras aumentaron sustancialmente por una helada tardía, 2.300 pesos el kilo. Terriblemente impacta sobre la producción del helado. Tenés además una cadena de frío a menos 30 grados de temperatura, tanto en los centros de almacenamiento como en el transporte, que también genera costos adicionales. Y tenés a Rosario como capital del helado artesanal, que trata de sostener la calidad. ¿Qué significa calidad? Significa más leche, menos agua, menos productos conservantes, y esto por ende aumenta los costos. Me dicen desde el sector que si uno compara, el helado subió menos que la inflación en lo que va del año, lo que puede significar que en un futuro no muy lejano trate también de adecuar precios, inclusive a las variantes que tiene la economía argentina. ¿Qué pasa con el lomo? El mercado de carnes, primero son 3 años de proceso para que vos, desde que comenzás la inversión hasta que recuperás o vendés, son 3 años. Cambian las condiciones del país, cambian gobiernos, cambian situaciones. Segundo, hay un mercado que día a día te regula la oferta y la demanda, el mercado, por ejemplo, de Liniers. Tercero, el lomo es un corte que se consume poco en la Argentina, se exporta, y cuando Argentina exporta menos y al consumirse poco, sobra. Cuando sobra este corte, baja de precio. Vos te pones a comparar y lo decías, chorizo más caro que el lomo, las costeletas 1.200, 1.300 pesos, muy cerquita del lomo que está 1.800. Es decir, que eso también es una distorsión cuando comparamos. Para definirlo, problemas de importación, problemas climáticos, falta de insumos, situaciones puntuales que llevan al país, al mundo, pero al país especialmente, a tener este tipo de complicaciones cuando comparamos, y hay frecuentes. 1 litro de agua mineral vale lo mismo que 1 litro de nafta súper. Son cosas que uno no puede entender por qué sucede. Bueno, las distorsiones que vivimos internacionalmente y mucho más en lo local generan estas comparaciones que lógicamente uno, sinceramente, le cuesta explicarlo, ¿no? Se viene el verano, la época de fiestas, donde estos dos productos, justamente helado y carne, incrementan su consumo. ¿Qué puede pasar en lo que resta de este año? Bueno, todo hace suponer que ambos deberían acompañar por lo menos los valores de inflación que vamos conociendo, quizá un poco más, un poco menos, pero debería subir. La carne está un poco más condicionada. ¿Por qué? Porque el Estado participa. El Estado te dice cortes congelados, o no exportemos tanto, o te condiciono para mantenerlo. Vos me preguntás a mí, yo creo que varios cortes de carne están atrasados en la comparación de el promedio de costo de vida en la Argentina. En el helado, los insumos seguramente van a seguir creciendo, hay problemas de importación, me parece que ante una demanda superadora por el pico estacional que vivimos, también debemos ver un helado que se mantenga con una tendencia alcista. ¿Se pueden llegar a equiparar en algún momento? No, yo creo que por ahora no veo ese horizonte. Si uno tiene que predecir lo que puede suceder con los precios, es más fácil que el helado suba y que el lomo, por esto que te decía, una demanda local casi inexistente en algunos puntos del país de alto nivel adquisitivo y un mercado internacional que no está demandando tanto lomo, yo creo que por ahora esa diferencia va a continuar. Después veremos qué sucede con los otros cortes de carne, que ese será otro cantar. Digo, los cortes populares de consumo local, vacío, asado, milanesa, entre otros puntos, ¿no?